que cuando Dios mira a una persona, that when God sees someone, Dios no está mirando a la persona, un drogadicto, una prostituta, una persona mala. God doesn't see the drug addict, the prostitute, a bad person. Dios ve realmente lo que Él creó para el hombre, lo que Él intenta, lo que Él desea para esta persona, para esta mujer. He sees what He intended for this person, what He created them for. Y me recordé de una frase que leí esta semana, algunas cosas que leí esta semana. And I remembered something, a phrase that I read this week. Estaba diciendo que un hombre vio una víbora que se estaba queimando en el fuego. It says that a man saw a snake that was being burned in a fire. Y este hombre intentó sacarla, intentó ayudarla. And this man tried to take her out to help her. Entonces este hombre fue allá, agarró un palo, intentó sacar la víbora de allá. And this man grabbed a stick and tried to remove the snake from the fire. Y pongan atención en esto. And pay attention to this. Mientras estaba sacando la víbora, While he was taking out the snake, la víbora lo mordió. the snake bit him. Y él hizo así, empezó a sangrar And he threw it down and began to bleed. y cayó de nuevo sobre el fuego, ¿verdad? And the snake fell again in the fire. Entonces él fue allá, intentó de nuevo sacar la víbora. And he tried to take it out again. Y un hombre que estaba lejos y miró todo esto, And a man who was far away but saw the whole situation, él fue hasta allá, se acercó a este hombre he went over there and he came close to this man. y dijo, yo no entiendo, And he said, I don't understand. esta víbora acaba de te morder This snake just bit you, y tú estás todavía intentando rescatarla. and you're still trying to rescue it? Y él le dijo, And he said, yo sé que la naturaleza de la víbora es mala, I know that the snake's natural instincts are bad, pero no es mi naturaleza. but that's not my Yo no me voy a volver malo solamente porque es mala. that's not my nature. I'm not going to be bad because it's bad. Yo voy a continuar intentando ayudar a las personas. I'm going to continue trying to help people. Amen. Dios no va a cambiar su naturaleza God will not change his nature porque nosotros somos malos. because we're bad. Él va a continuar intentando, Él va a continuar amando, mejor diciendo. He's going to continue Él loving va a you. continuar intentando rescatarnos. He's going to keep trying to Porque esa rescue es su you naturaleza. because that's his Él es un nature. Dios de amor. He's a God of Él love. nos ama. He loves us. Y Él nos va a rescatar de toda manera, ¿verdad? And he's going to rescue us. Hallelujah. Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 9, Open your Bible in Matthew chapter 9, versículo 35. verse 38. 35. Mateo capítulo 9, Matthew chapter 9, versículo 35. verse 35. Y sí, vamos a leer hasta el versículo 38. And we're going to read until the 38. Mateo 39, 35 empieza a decir: Matthew 39, 35 begins saying, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos: pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Cierre sus ojos una vez más. close your eyes one more time. Señor, quiero agradecerte, Padre, Lord, I want to thank you, por Father, ese tiempo que estamos en tu presencia para escuchar tu palabra. for this time that we are in your presence to listen to your word. Habla con nosotros, Señor. Speak with us, Lord. Queremos oír tu voz. We want to hear your voice. Así como aprendimos la semana pasada, Just like we learned last week, queremos tener nuestros oídos espirituales abiertos we want to have our spiritual ears y que tu open palabra pueda penetrar hasta el más íntimo de nuestro ser. so that your word can penetrate into the most intimate part of our being. Reprendemos en este momento, Señor, Lord, we rebuke in this todo moment lo que venga a querer distraernos, anything that wants to distract robar us, nuestra atención to steal our para no attention, escuchar tu palabra, so that we can't hear your que word. caiga por tierra en el nombre de And it Jesús. fall to the earth in Jesus' name. Y Padre, que tu palabra And Lord, that your word pueda fructificar en nosotros can fruitify in y pueda us, producir muchos frutos. and that can produce many fruits. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Entonces empieza diciendo acá So it begins by saying que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando. that Jesus was going around the towns teaching. Si nosotros empezamos
el capítulo 9 desde el principio, desde del versículo 1, If we read chapter 9 since the beginning, verse 1, vamos a ver que Jesús estaba del otro lado del mar de Galilea we can see that Jesus was on the other side of the Sea of Galilee, y él llega a su ciudad en Capernaum. and he reaches his city in Capernaum. Y cuando llega ahí en Capernaum, And when he reaches that city, habla que ahí ya empiezan las personas a correr atrás de él y buscar y decir, necesito de una sanidad, necesito de un milagro. Viene un hombre, un paralítico. many people start to chase after him, telling him, I need a miracle, I need healing. A man who was a paralytic man came after him. Y si ustedes continúan leyendo, este fue el transcurrir del día y de los días de Jesús, de ir a un lugar a otro intentando ayudar a las personas. And if you read the verses, you see that was his day to day, going from one place to the other, helping people. A lo mejor ustedes no tienen una idea de lo que es esto. Maybe you don't have an idea of what that is. Cuando uno, por ejemplo, tiene una carga de trabajo, vamos a decir, trabaja 8 horas por día. Let's give an example. When somebody works at their job 8 hours a day, Es un trabajo pesado, it's a difficult job, heavy. sea un trabajo físico, sea un trabajo mental, donde tú tienes que trabajar con administración, lo que sea. Maybe it's a physically laborious job or a mentally laborious job. Es pesado, llega uno en la casa, está cansado. It's difficult, it's heavy. When you get home, you're tired. Pero tú no tienes idea cuando es trabajar en el espiritual. But you have no idea what it means to work in the spiritual. Porque te drena todo tu ser, es el físico, es el emocional, es el espiritual. Because it drains you completely. It's physically, it's emotionally, it's spiritually. Cuando tú estás, por ejemplo, ministrando una liberación sobre una persona que está endemoniada, For example, if you're ministering liberation to someone who's demon possessed, después de la liberación, después de deliverance, después de la liberación, uno está agotado, completamente agotado. after that deliverance, you're just drained. La persona también está cansada y dice, pero ¿qué pasó conmigo? Porque el espiritual como cansa mucho. And the person who was delivered is also tired and doesn't understand what's going on. But what happens in the spiritual tires you out. La persona después que fue liberada dice, wow, ¿qué pasó conmigo? Me siento cansada, aunque me siento ligera, pero me siento como que un cansancio, ¿verdad? After the person is delivered, a lot of times they say they're so tired, even though they feel lighter and freer, they feel exhausted. Y Jesús estaba en ese ritmo constantemente. Como en el capítulo 9, versículo 1 al principio, ya llega sanando una persona, liberando a otra persona. And Jesus was in that rhythm constantly. From verse 1, he already came and he started healing people. Pero esto no detuvo, no paró a Jesús. But that didn't stop him No paró a Jesús de ir para otro lugar. from going from place to place. Ele continuó indo de ciudad en ciudad. He continued to go city to city. Dice así en el versículo 1. Verse 1 says, Versículo 35. verse 35 says, Jesús recogía todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. Jesus went around all of the towns and the areas around teaching in the synagogues. Estaba hablando que él enseñaba en las casas o en las sinagogas. It's saying that he was teaching in the homes and in the synagogues, De un lado para el otro. from one place to another. Pero ¿qué enseñaba? But what was he teaching? ¿Qué enseñaba? What was he teaching? Dice que él estaba anunciando las buenas nuevas del reino. It says that he was announcing the good news of the kingdom. Él estaba diciendo, ¿sabes de qué? El reino de los cielos está cerca. He was saying, you know what? The kingdom of heaven is near. Todo lo que ustedes están mirando es justamente eso, es porque el reino se está acercando. Everything that you're seeing is because of this, because the kingdom is coming. Jesús en realidad, él ya estaba practicando algo que él iba a decir a sus discípulos un poco después. Jesus was already practicing something that he was going to teach his disciples later. Él ya estaba actuando, él ya era el modelo, el ejemplo de algo que él iba a decir a los discípulos cuando él resucitara. He was already acting on it. He was the model of something he was going to teach his disciples to do when he went up to heaven. Porque cuando Jesús resucita, Because when Jesus came back to life, él aparece a sus discípulos he appears to his disciples y él así, ahora por tanto, id, and he says, now you go. id. Go.
y predica el reino, haga discípulos. and preach the kingdom, make disciples. Entonces Jesús ya estaba justamente siendo el modelo para sus discípulos. So Jesus was being the model for his Él disciples. estaba yendo para un lado, para el otro, sin cesar, aunque cansado, él iba para un lado, para el otro. He was going from place to place, even if he was tired, without stopping. Justamente dice, ¿no sabes qué? Vas a llegar el tiempo. He's saying justly that, you know what, the time will come Yo no voy a estar aquí, that I won't be here, pero ustedes van a continuar yendo. but you're going to continue Ustedes going. van a continuar multiplicando en otros. You're going to continue multiplying. Ustedes van a continuar haciendo discípulos. You're going to continue making Pero disciples. yo estoy yendo en esas regiones. But I'm going in these regions, Pero yo les voy a enviar a todas las naciones. but I'm going to send you to Yo te voy all a the enviar a nations, todo el mundo. all the world. Porque eso fue lo que dijo en Marcos capítulo 16 versículos 15. Because that's what it says in Mark chapter 16, verse 15. Si leemos en Marcos 16, 15, If we read Mark 16, 15, él dice, les digo, it says, I tell you, vayan por todo el mundo go throughout the whole world y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. and announce the good news to all creatures. Entonces Jesús fue el modelo. So Jesus was the model. Pero, ¿cuál evangelio estaba enseñando? But what gospel was he teaching? ¿Cuál evangelio? What gospel? Él estaba enseñando sobre la ley. He was teaching about the law. Él estaba enseñando que las personas tenían que solamente estar obedeciendo reglas y nada más que esto. Was he teaching that people need to just obey rules and nothing more? Él estaba enseñando sobre el reino de Dios. He was teaching about the kingdom of God. Él estaba enseñando sobre como enseñó sobre la oración, ¿verdad? Que venga tu reino. He taught about praying to come, your kingdom come, Que el rey pueda realmente reinar sobre las personas, so that the king can really rule over people, pero un rey que reina con amor. but a king that rules with Un love, reino que reina con gracia. a king that rules with grace. Y era justamente sobre este reino, sobre esto que le estaba anunciando. And it was just about it. That kingdom was exactly what he was announcing. Dependiendo del reino que vives, Depending on the kingdom you live in, tú vas a usufruir las cosas de este reino. you're going to be able to take advantage of the things of that kingdom. Si ustedes, vamos a decir que Estados Unidos, Let's say you're from the United States. vamos a decir, sabemos que aquí es una democracia, We know that it's a democracy here, pero vamos a imaginar que es un reino. but let's imagine it's a monarchy. Nosotros vamos a usufruir las cosas que hay en este reino, We're going to be able to take advantage or use the things that are available to us in this kingdom. las cosas que que son disponibles para nosotros. The things that are available to us. Si vamos al reino de Inglaterra If we go to the United y si Kingdom vivimos allá, and we live there, no solamente vivir, porque vivir es una cosa, but not just live, because just living somewhere is one thing. ser ciudadano es otra cosa. To be a citizen is another. ¿Entienden esto? Understand that. Yo puedo vivir en un reino, I can live in a kingdom, pero no ser ciudadano de este reino. but not be a citizen of that kingdom. Y yo no voy a usufruir las cosas que hay en este reino si solamente vivo allá. And I won't be able to take advantage of the things of that kingdom if I only live there. ¿Me están comprendiendo lo que estoy Do you diciendo? understand? Entonces vamos a decir que yo vivo en Inglaterra, Let's say I live in England or the pero UK, yo no soy ciudadano de Inglaterra. but I'm not an English citizen. Entonces yo no voy a poder usufruir todo lo que hay en este país para mí porque yo no soy ciudadano. And I won't be able to take advantage of all the things that this country offers because I'm not a citizen. Y si yo viajo para otro país, And if I go to another country, yo no voy a ser representado. Si algo me pasa, el reino de Inglaterra no se va a responsabilizar por mí. El Reino Unido no se va a responsabilizar por mí. and if I travel somewhere else and something happens, the United Kingdom won't be responsible for me. Pero si yo soy un ciudadano del Reino Unido But if I'm a United Kingdom citizen y el enemigo intenta venir, intenta secuestrar algo que es mío, and an enemy comes and tries to kidnap something that's mine, el Reino Unido se va a poner allá y va a decir, no, él es un ciudadano nuestro, no pueden hacer esto. the United Kingdom will put themselves there and say, no, this is our citizen. You don't get to do that. ¿Me están comprendiendo? Do you understand?
Y era justamente sobre este reino que Jesús estaba enseñando. And it's exactly about Que that cuando kingdom that nosotros God no was, solamente vivimos en el reino de Dios, pero somos ciudadanos del reino de Dios, that we don't only live in the kingdom of God, but we're citizens of the kingdom of God. empezamos ahora a usufruir de todo lo que Él tiene para nosotros. And we begin to be able to have and use and take advantage of all the things that He has for us. Y cuando somos ciudadanos del reino And when we're citizens of the y el kingdom, enemigo intenta venir en contra de nosotros, and the enemy tries to go la against palabra de us, Dios dice, the word of God 1000 says, pueden caer a un lado, 1,000 will fall to one 10,000 side, del otro lado, 10,000 pero a mí together, nada me va a pasar. but to me nothing will happen. ¿Por qué? Hallelujah. Porque yo soy ciudadano del reino. Why? Because I'm a citizen Y of el the rey va a kingdom. enviar los ángeles guerreros, va a enviar ángeles para And the protegerme. king will send his warrior angels to protect me. Aunque yo camine por el valle de la sombra de la muerte, Even if I walk through the valley of the nada shadow me of va a death, pasar. nothing will happen. ¿Por qué? Why? Porque yo sé que Él está conmigo. Because I know that He is with me. Entonces Jesús estaba justamente enseñando sobre este reino And Jesus was teaching about that y kingdom. estaba enseñando sobre las manifestaciones que hay en este reino, And He was teaching about the manifestations that happen sobre in lo that que kingdom. sucede cuando vivimos en esta esfera del reino. About what happens when we live in that sphere of the kingdom. Cuando nosotros decimos, ahora quiero ser un ciudadano de este reino y ahora puedo sufrir de esto. And when we say, I want to be a citizen of that kingdom so I can take advantage of the benefits. Si continuamos Marcos, If we continue in Mark capítulo 16, chapter 16, cuando él dice en el versículo 15, ide por todo el mundo, anuncie las buenas nuevas del reino, and he says in verse 15 to go throughout the world and announce the good news. él le dice así el versículo 16, He says this in chapter 16. el que crea Those who believe y sea bautizado será salvo, and are baptized will be saved, pero el que no crea será condenado. but those who don't believe will be condemned. Si tú crees, si tú realmente entras y haces parte de este reino, If you believe, if you really come in and become part of this kingdom, eres bautizado, you're baptized, ¿sabe? Y realmente crees que realmente es un ciudadano ahora de este reino, and you really believe that you're a citizen of that kingdom, porque el bautismo representa la muerte para mi yo, because the baptism represents the death of the old you, la muerte del brasileño, the death of the Brazilian, para resucitar uno nuevo en el reino de Dios, un nuevo ciudadano del reino. so a new man could be raised up, a citizen of the kingdom of God. Entonces, si tú crees y es bautizado, So if you believe and you're tú baptized, serás salvo, tú perteneces a este reino. you will be saved, you're part of this kingdom. Pero caso no quiera, tú vas a ser condenado. But if you don't want it, you will be condemned. Pero ahora si tú eres un ciudadano de este reino But if you're a citizen of this kingdom y tú realmente crees, and you really believe, dice el versículo 17, verse 17 says, estas señales acompañarán a los que creen. these signals will follow those who believe. Estas señales acompañarán These signals will follow los ciudadanos del reino, the citizens of the kingdom, porque empieza también a tener la manifestación del reino. because you begin to have the manifestation of the kingdom. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? And what are these manifestations? En mi nombre In my name, expulsarán demonios. you will cast out demons. En mi nombre expulsarán demonios. In my name, you will cast out demons. Hablarán en nuevas lenguas. You will speak in new tongues. La lengua del reino. The tongue or the language of the kingdom. Tomará en su mano serpentes You will take in your hand serpents, y cuando beban algo venenoso and when you drink something no poisonous, les hará daño alguno. it will not do you any harm. Y dice, pondrán las manos sobre los enfermos You will put your hands over the sick, y estos recobrarán la salud. and they will remember health. Entonces estamos hablando aquí de la manifestación And del reino. we're speaking about the manifestation of the kingdom. Si somos ciudadanos del reino, If we're citizens of the kingdom, empezamos a vivir también esto, vamos a experimentar esto. we begin to live this, we begin to experience this. La cita que leí al principio, The verse that I read in the beginning, en Mateo capítulo 9, in Matthew chapter 9, dice que Jesús salía y enseñaba en todas las partes, says that Jesus went out and was teaching all over the place, anunciando las buenas nuevas del reino, announcing the good news of the kingdom juntamente con la manifestación. with the manifestation. ¿Cuál era la manifestación? What was the manifestation? Dice, y sanando toda enfermedad It says, and healing all of the sicknesses y toda dolencia. and all illnesses. Él iba y sanaba He would go and he would heal toda enfermedad. every sickness.
Se recuerda, Jesús está siendo un modelo de lo que él está hablando ahora aquí en Marcos capítulo 16. Remember that Jesus is being a model of what he's speaking in Mark chapter 16. Los discípulos estaban mirando. The disciples were looking, were watching. Los discípulos estaban viendo. The disciples were seeing what he was doing. Estaba viendo que ele iba, predicaba, anunciaba, They were seeing him going, announcing, preaching, hablaba de este reino. speaking about this kingdom. Pero ele también traía la manifestación del reino. But he also brought the manifestation of the No kingdom. es solamente teoría, It's not just theory, es práctica. it's practice. Nosotros no podemos vivir solamente teorías. We can't live just in theory. Tenemos que vivir la práctica del reino. We need to practice the kingdom. Si ustedes creen If you believe y son bautizados, and you're baptized, van a ser salvos. you will be saved. Y estas señales, And these signs, las señales del reino, the signs of the repita kingdom, conmigo, señales del reino. repeat with me, signs of the kingdom. Again, de nuevo, señales del reino. Signs of the kingdom. ¿Cuáles son las señales del reino? What are the signs of the kingdom? Pondrán las manos You- sobre los enfermos You put your hands over the sick, y ellos van a ser sanos. and they will be healed. Van a echar fuera demonios en mi nombre. You will cast out demons in my name. Ahora mi pregunta es, And my question is, ¿estamos viviendo como... somos solamente visitantes o solamente vivimos en el reino o somos ciudadanos del reino? are we just visitors, or we just reside in the kingdom, or are we citizens of the kingdom? Porque si somos ciudadanos, Because if we're citizens, tenemos que vivir la manifestación del reino. we need to live the manifestation of the kingdom. Yo he visto varias señales, varios milagros durante estos años de ministerio. I've seen many signs, many miracles throughout these years of Yo ministry. he visto muchas personas serem liberadas. I've seen many people be delivered. Yo vi muchas personas siendo sanadas. I've seen many people being healed. Pero hay una reciente But there's one recent que quiero instance compartir con ustedes. that I want to share with you. Ustedes saben que hace como una semana y media yo vine de Brasil. Bueno, yo vine de Brasil sábado antepasado. You guys know that I've been here from Brazil since about last Saturday, Not this one, the last one. 2 Saturdays ago. Entonces, cuando estuve ahora en Brasil por 4 días, I was this time in Brazil for 4 days. yo estuve predicando una iglesia que no había visitado hacía 7 años. I went to preach in a church that I hadn't visited in 7 years. Y me recuerdo que cuando fui a esta iglesia por primera vez, 7 años atrás, And I remember 7 years ago when I visited this church yo for the first time, solamente prediqué una palabra, como la palabra de Dios, ¿verdad? Ministré la palabra. I preached a word that came from God and ministered. No me recuerdo ni lo que prediqué. I don't even remember what I preached. Y me recuerdo que cuando terminó la predicación, But I remember when the preaching was over, empezamos a orar por las personas. we began to pray over people. Y me recuerdo de que mientras estaba orando, And I remember that when I was praying, Dios habló algo en mis oídos. God spoke something to my Y ear. yo llamé a esa persona y dije, mira, hay alguien acá que tiene tal problema y Dios quiere te sanar ahora. And I said, there's someone here that has this problem and God wants to heal you right now. Me recuerdo que después de algunos instantes la persona pasó, And I remember after a few seconds, the person came forward, not seconds, Minutes. algunos minutos, some minutes. la persona Moments. pasó, The person came forward. yo oré por ella I prayed for her. y yo no supe más nada de lo que pasó. And I didn't know anything about her after that. Entonces ahora, como 10 días atrás, yo estoy en esta iglesia And now, about 10 days ago, I was in this church again. y predico la palabra, And I preach the word. oro por las I personas. pray over people. Termina la reunión, We finished the meeting. viene una mujer rápidamente, se acerca a mí y dice, tengo que hablar contigo, pastor. And a woman comes quickly to speak with me and says that I really need to talk to you, ¿Te Pastor. recuerdas de mí? Do you remember me? Él dice, no. And I say, no. Sí, yo soy la mujer que cuando tú hablaste, quien necesitaba de tal milagro era yo. I'm the woman that whenever you said, who needs that miracle, it was me. Dice, sí me recuerdo, yo hasta estaba pensando, ¿será que esta persona todavía continúa en la iglesia? Porque como hay una transición constante en las iglesias, ¿verdad? Yo no sabía si estaba allá o no. I said, yeah, I do remember. And I was thinking, was that person still here at the church? Ella me dijo, sí, déjame te recordar todo. And she said, let me remind you of what happened. Tú dijiste, You said, hay una persona aquí que no puede embarazar there's a person here who can't get pregnant. y Dios te va a dar un hijo. And God is going to give you a son. Tú tienes que pasar aquí a frente. You need to come up. Y ella dijo, yo no voy a pasar. And she said, I don't want to go Ella up there. empezó a luchar con ella misma. And she began to fight with Y yo herself. así, yo no voy a... Y ella me dijo,
que yo hablé de esta manera, yo no voy a llamar de nuevo. And she reminded me that I said that I wasn't going to call for the person again. Es la última vez, si estás aquí, pase. It's the last time. If you're here, come forward. Y ella dijo que ella pasó, And she said at that moment she came up, pero con dudas. but with doubts. Pero aún así ella pasó. But she still came up. Yo solamente oré por ella I just prayed for her, y yo hablé, and I said, dentro de un año within a year, vas a tener un hijo. you're going to have a son. Y ella habló así, And she said, yo me quedé embarazada. I got pregnant. Pero pastor, But pastor, yo no creía. I didn't believe. Yo hice los exámenes de embarazo como 10 veces I took the pregnancy test like 10 times para ver si yo estaba embarazado o no. to see if I was really pregnant. Y yo dije, pero ¿por qué tanta duda? And I said, why did you doubt so much? Porque yo no tengo trompas. Because I don't have tubes, fallopian tubes. Oh, saying, oh, wow. Woo. Yo dije, ¿cómo? And I said, what? Yo no tengo trompas. I don't have fallopian Yo no tubes. puedo embarazarme, no hay cómo. It's impossible for me to get pregnant. Y aquí está mi hija, y la hija tenía 6 años. Aquí está mi hija corriendo ahora, pastor. And her child was there. She was 6 years old. Hallelujah. Es esto que estamos hablando. This is what we're talking about. Justamente de vivir la manifestación del reino. To live the manifestation Era lo of the que kingdom. Jesús estaba haciendo. It's what Jesus Jesús was doing. estaba enseñando sobre el reino de Dios. He was teaching about the kingdom of Y él God. estaba ahora también manifestando el reino, sanando a las personas de toda enfermedad. And he was there manifesting the kingdom and healing people of their sicknesses. Pero en un momento, But in one moment, ahí de esa historia de Mateo capítulo 9, in this story of Matthew chapter 9, mientras él va para un lugar, mientras él va para el otro lugar, while he goes from one place to another, mientras él ora por una persona, ora por otra persona, while he prays for one person and mientras las another, personas están siendo sanadas, while the people are getting healed, dice el versículo 36 de Mateo capítulo 9. Matthew chapter 9 verse 36 says, Al ver la multitud, when he saw the multitude, tuvo compasión. he had compassion. Al ver la multitud, When he saw the multitude of people, él tuvo compasión. he felt compassion. Porque dice que esta multitud Because it says that this multitude, estaban agobiados y desamparados. they were lost. Estaban realmente desesperados. They were desperate. Y Jesús miró y tuvo una gran compasión. And Jesus saw that and had great compassion for them. ¿Sabes lo que significa la palabra compasión? Do you know what the word compassion means? No es tener pena. It's not to feel pity. No es decir, ay, pobrecito. It's not say, oh, poor thing. Que Dios te bendiga, vete. God bless you. Get out of here. No, no es sentir lástima. It's not to feel sorry for them. Compasión significa Compassion means sentir el dolor de una persona to feel the pain of a person y entrar en este dolor and to go into that pain para ayudarla a salir de ella. to help them get out of it. Y fue esto lo que Jesús empezó a sentir al ver a la multitud. And that's what Jesus began to feel when he saw that multitude. Él empezó a sentir este dolor, lo que ellos estaban sintiendo. He began to feel the pain that they felt. Hay personas que sí quieren estar en el dolor, es diferente. There are people who like to live in pain, and that's different. Hay personas que le gustan decir que son pobrecitos, es diferente. There's people who love to be the victim. That's Pero había different. una multitud que realmente estaba desesperada. But when he saw that multitude that was really desperate, Hay una multitud que estaba necesitando, yo necesito de un milagro, yo necesito ser salvo, yo necesito ser sano. the people that were saying, I need a miracle, I need to be saved, I need to be healed. Estaban desesperados. They were desperate. Y por eso él tuvo compasión. And that's why he Él had dice, compassion. yo tengo que hacer algo. He said, I need to do something. Y mis amados, And my loved ones, estamos viviendo en tiempo, we're living in a a lo time, mejor por no ser ciudadanos del reino, maybe by not being a citizen of the a lo kingdom, mejor por ser solamente un visitante en el reino, maybe just being a visitor in the kingdom, hemos perdido esta compasión. we have lost that Hemos compassion. perdido nuestro propósito como iglesia. We have lost our purpose as a church.
Este lunes, This Monday, perdón, el martes, Tuesday, recibimos una niña en la casa hogar en la India. we received a girl in Hope Home in India. Algunos yo creo que recibieron los mensajes que enviamos. Some of us have received the messages that were sent. Una niña que tiene aproximadamente 1 a 2 años. A girl that's 1 or 2 years old. Nadie sabe realmente la edad que tiene. No one knows her real age. No sabe el nombre de ella. They don't know her name. Ella fue encontrada en la estación de tren She was found in a train station con la pierna rota, with a broken leg, lleno de golpes sobre su cuerpo, all beat up. la cabeza arrugada, The head was amasada. it was dented. It was dented. Uy, coitada. Y me recuerdo de enviar este mensaje, enviamos por las redes sociales. And I remember sending this message through social media as well. Y nosotros vemos la respuesta de las personas. And we see people's responses. Prácticamente cero. Pretty much nothing. Como muchos así, wow, como que, pero no hay más compasión. Many people were like, oh, wow, okay. But there's no compassion. Ahora, si hubiera enviado un mensaje But if I had sent a message de un chiste, about a joke, y había compartido este mensaje para miles de personas, people would have shared it to thousands of people. hemos perdido los valores. We have lost our values. No hemos tenido compasión. We haven't had compassion. Por eso vemos las personas pasando a nuestro alrededor y no sentimos nada por las personas. And that's why we see people passing beside us and we feel nothing. Hace unas semanas atrás mi esposa me leyó una frase que ella había visto. A few weeks ago, his wife, read me a passage that I'd seen a while ago. Ella me leyó algo que ella vio She read something that she saw que me llamó mucho la atención. that called my attention. Y estaba escrito así en esta frase: And it said this: ¿por qué las personas regalan flores y visitan a una persona que está muerta y no visita y no regala flores para una persona que está viva? why do people give flowers and visit people who have already passed, but they don't give flowers and they don't visit people who are still here? Porque ellos sienten más remordimiento de que agradecimiento. Because they feel remorse more strongly than thankfulness. Mientras las personas están aquí, While people are still here, es donde nosotros tenemos que hacer algo. that's when we need to do something. Es cuando la persona está viva, cuando la persona está clamando por ayuda, cuando la persona está muriendo y diciendo yo necesito de ayuda, estoy desesperado. When this person is alive, when they're crying out for help, when they're saying, I need help, I'm desperate. Es cuando nosotros tenemos que decir, aquí estoy, voy a hacer algo, yo tengo compasión de ti. That's when we need to say, here I am, I'm going to do something. I have Yo compassion for quiero you. ayudarte, I want to help you. pero no cuando la persona se fue. Not after they're gone. Como esta niña, estoy hablando de esta niña, porque como esta niña allá en la India, I'm talking about this girl because just like this girl was in India, hay muchas como ellas que están muertas, que no fueron solamente golpeadas, la mataron. there's many like her that are dead, that they weren't just beat up, they were murdered. Pero nosotros no podemos hacer nada por una niña que está muerta. But we can't do anything for a girl who's already Pero died. podemos hacer algo por una niña que está todavía But we viva. can do something for a girl who's still alive. Aunque está con la pierna rota, Even if she has a broken aunque está leg, llena de golpes, even if she's con la beat up and cabeza bruised, arrugada, even if her head is even dented in, es cuando ella más necesita. that's when she most needs Cuando it. necesita que la iglesia, el pueblo de Dios realmente entre en esta compasión. That's when the people of God, the church, needs to come into that compassion. Mis amados, Jesús miró la multitud Jesus looked at a multitude y tuvo compasión de ellas. and had compassion for those people. Con de tener compasión Like I said, to have compassion es entrar en el dolor. is to go into that pain Es decir, yo tengo que hacer algo. and say, I need to do Dice something. que esas personas estaban que desesperadas. It says that these people were desperate. No tenían esperanza. They had no hope. Cuando nosotros empezamos a nuestro ministerio en México, When we started our ministry in Mexico, allá entre los indígenas y Michoacán, within the indigenous people of Michoacán, nosotros habíamos acabado de llegar de Brasil. we had just come from Brazil. Yo había renunciado a mi trabajo I let go of my position, my job, y
no teníamos más nada, teníamos la ropa de cuerpo, teníamos 4 maletas. We had nothing but 4 suitcases Era to our todo name. lo que teníamos. That's everything we had. Y me recuerdo que antes de retirarme, antes de salir de mi trabajo, And I remember before I retired, I left my job, yo compré un tenis, I bought some tennis shoes. pero ustedes no tienen idea cómo los tenis son caros en Brasil. But you have no idea how tennis shoes are expensive in Brazil. Si es un tenis de marca, ¿verdad? If it's a name A lo brand. mejor en los países que ustedes vinieron son caros también. Maybe in your own home countries it's very expensive as well. Aquí, como vivimos acá, So like we live here, usufruimos las cosas de acá, ¿verdad? El tenis acá es $30. we take advantage of the benefits here. I mean, tennis shoes here, a pair of Nike is $30. Sí, encontramos tenis de marcas bien barato. We can find name brand tennis shoes very Pero me cheaply. recuerdo tener comprado un tenis, era caro, de verdad fue caro. I remember I bought me some tennis shoes and it was very expensive. Y es el primer día o el segundo día que estamos ahí en la aldea, And it was the first or second day that we were there in the que pueblo. estamos ministrando a las personas, y empieza a venir unas familias, And we ministered to people and some families came y entra un hombre muy pobre. and a very poor man came in. Ya eran pobres, ¿verdad? Esta comunidad indígena. Well, the indigenous community was already had a lot of poverty, but this man was especially poor. Y me recuerdo que entró sin zapatos, And I remember he came in with no shoes on, pero el pie sucio, todo grueso, porque de verdad no usaba zapatos hacía mucho tiempo. and his feet were so dirty and thick because you could tell he hadn't worn shoes in so long. Y entró una compasión en aquel momento por este hombre. And I felt such compassion for that man in that moment. Y yo decía, Dios, no es posible que todavía hay personas que están en esas condiciones. And I said, God, it's not possible that there's still people who live in these conditions. Y tuvo tanta compasión. And I felt so much Y escuché a compassion. Dios hablando. And I heard God Y say, Dios me dijo, ¿qué traen tus pies? and God told me, what do you have on your Yo feet? decía, tenis. I said, tennis shoes. Tú tienes más de uno, ¿verdad? You have more than one pair, right? Sí. Yes. Pero pero este es especial, yo pagué mucho dinero. But these are special. I paid so much for them. Pero él no tiene. But he has none. Me recuerdo que yo saqué el tenis, I remember I took off my tennis shoes. entregué para el hombre I gave it to the man. y era el número exacto del pie de él. And it was exact shoe size. Podría ser un pequeño, ¿verdad? No vas a servir, me regresas, ¿no? Maybe it was a little too small for him. He could have given it back. No pensé de esa manera. No, I'm just kidding. I didn't think that way. Pero todos en aquel momento empezaron a llorar, fue un momento así bonito. But everyone around at that moment began to cry. It was a beautiful moment. Y me dijeron así, pero ¿cómo tú vas para la casa, pastor? Porque era 1 hora de autobús. Y And- aparte de la caminada, ¿verdad? And they said that, how are you going to get home, Pastor? Because it was a long walk and an hour on a bus. Y yo decía, si ese hombre estaba caminando sin zapatos, And I said, if this man was walking around with no shoes, yo puedo caminar alguna hora sin zapatos. I could walk around a few hours with no shoes. Pero me recalaron algo ahí, chanclas, ¿verdad? But they Chanclas gave así, me some pero bien sandals. así. Anyway. Nosotros no sabemos qué sucede en la vida de una persona cuando tenemos compasión. We don't know what happens in the life of a person when we have compassion for them. Jesús vio la multitud Jesus saw that multitude y dijo, tengo compasión de ella, and said, I have compassion for them. tengo compasión. I have compassion. Después me recuerden para mí hablar el final de la historia de este hombre. But remind me in the end to talk about the story of this man. Pero yo podría ir en México, But I could go to yo Mexico. podría decir de Brasil, I could go to Brazil. podría decir de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Todos esos lugares hay mucha necesidad. I could say that about Honduras, Guatemala, El Salvador. All of these places have a lot of necessity. Pero si yo hablo de Houston, But if I talk about Houston, solamente en Houston hay una población de más de 2.7 millones de personas. just in Houston, there's a population of over 2.7 million people. Muchos de ellos están clamando, están desesperados. Many of them are crying out Muchos de ellos desperately. están sufriendo en depresión. Many of them are suffering depression. ¿Sabían ustedes que Houston es el puerto donde hay más de todo Estados Unidos, donde más hay tráfico humano para el sexo y para el trabajo esclavo? And did you know that Houston, out of the whole United States, has the greatest amount of sex trafficking and human trafficking for slavery? Perdón, yo hablé que era 2.7, es 2.4 millones. We mentioned 2.7 million, but it's 2.4 million people in Houston.
Hay personas que están desesperadas clamando a nuestro alrededor, There are people desperately crying out around us, clamando, diciendo, ayúdame. crying out saying, help me. Amigos tuyos en la escuela, en el trabajo, vecinos, Friends of yours in school, at work, your neighbors que están clamando y diciendo, ayúdanos. that are crying out saying, help us. Y mi pregunta es, ¿cómo tenemos actuado como iglesia? And my question is, how have we reacted as a church? Jesús está mirando y está teniendo compasión. Jesus is looking and having compassion. Y es momento de nosotros también entrar, de empezar a tener compasión por esas personas. And it's a time for us to get in there and have compassion for these people as well. Me da un dolor realmente en ver a una persona en la calle pidiendo dinero. It hurts me to see someone in Yo the no street sé la asking for razón. money. I don't know the Yo reason. no doy dinero solamente por dar. I don't just give money to Yo give. tengo que escuchar a Dios hablando conmigo. I need to listen to Yo no God sé si la speaking to persona me. va a usar droga. Yo no voy a dar dinero. No sé qué Dios realmente habla. Tienes que dar. No I'm- importa lo que la persona va a hacer. I don't know how the person's going to spend that money. I don't give money unless God really gives me the direction to give money. Pero nosotros vemos acá en Houston personas tras personas clamando por ayuda y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? And we see here in Houston people after people claiming and crying out for help. And what have we done? En algunas predicaciones del pasado, And in some preachings in the past, yo hablé de un programa que yo veo I talked about a show that I watched. que se llama Everybody Loves Raymond. That's called Everybody Loves Y Raymond. siempre que veo estos niños gemelos, And every time I see those yo twin me boys, recuerdo que uno de estos niños I remember that one of those boys se suicidó acá en Houston, Texas. Vivía acá y se suicidó cuando tenía 18 años de edad. lived here in Houston, Texas, and killed himself when he was 18 years old. No importa la clase social, It doesn't matter your no social importa si la class. persona tiene mucho dinero o no tiene dinero, It doesn't matter if the person has a lot of no money or importa si no la money, persona tenía familia o no tiene if they familia. have a family or if they don't. El diablo viene para matar, robar y destruir y viene a todos, no importa la sociedad. The devil comes to kill, to destroy, and to rob, and he comes to everyone. Doesn't matter your class. ¿Y sabes qué? Él está ahí actuando, destruyendo y están esas personas desesperadas clamando. And you know what? He's out there acting and destroying, and these people are desperately crying out. ¿Y qué estamos haciendo? And what are we doing? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? ¿Viviendo nuestras vidas? Just living our lives, ¿Ganando un poquito más de dinero? making a little more money ¿Para pagar más deuda? ¿Pagar las deudas de cosas que estamos cada vez más consumiendo? to pay for the debts of the stuff that we consume. Déjame decirte algo. Let me tell you something. No es malo tener las cosas. It's not bad to have things, Pero cuando tú morir, but when you die, tú no vas a llevar nada de ello. you're not going to take anything with you. No vas a poder poner allá en su tumba y decir aquí está todo lo que yo gané. You're not going to put everything that you gained in your life in your tomb. Te voy a decir aún más. And I'm going to tell you something more. Si tú tienes mucho dinero, If you have a lot of money, tú vas a ver tus familiares peleando entre ellos para ver quién va a se quedar con el dinero. you might see your family members fighting between themselves to see who keeps your money. Pero estas vidas que están clamando a nuestro alrededor, But these lives that are crying out around us, están diciendo, ayúdame, they're saying, help me, ayúdame. help me. ¿Y qué estamos haciendo? And what are we doing? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? Dice que estaban sin pastor, como ovejas sin pastor. It says that they were like sheep without a shepherd. Y Jesús continúa diciendo, And Jesus continued saying, la cosecha es abundante. the harvest is abundant. La cosecha es muy, pero muy grande. The harvest is so large. Y dice, ore. It says, pray. Ore para que el Señor envíe más obreros para la mies. Pray that the Lord send more laborers. Ore para que el Señor envíe más personas que dicen, Señor, yo también tengo compasión y quiero ayudar a esas personas. Pray that the Lord sends more people that says, Lord, I also have compassion and I want to help these people. Hay una población en Houston de 2.4 millones de personas. Houston has a population of 2.4 million people. Si solamente nosotros miramos aquí a nuestro alrededor, hay miles de personas que no conocen a Cristo, If we just look around us, there's thousands of people who que no don't know Christ, conocen el amor de Dios. that don't know His love. Y Jesús está hablando aquí, ¿sabes qué? Esta mies es muy grande. And Jesus is saying, you know what, this harvest is so big. Y mira a sus discípulos y dice, ore. And he looks at his disciples and he says, Ore pray. para que el Señor de la mies And he said, pray that the Lord of the harvest pueda enviar más obreros. can send more laborers.
¿No fue justamente lo que Jesús hizo y después de Marcos capítulo 16? Isn't that exactly what Jesus did after Mark 16? En realidad ya está en el otro capítulo que sigue, ¿verdad? Pero no voy a hablar sobre esto ahora. In reality, it's in the next chapter. We're not going to mention that right now. Pero no fue justamente eso lo que él hizo. Envió Isn't that exactly what he did? He sent people. obreros He sent laborers apasionados, that are passionate, con compasión, with compassion, para rescatar a esas to personas. rescue these people. Él preparó los 12 y envió a esos 12. Fue justamente eso que él hizo. That's exactly what he did. He prepared those 12 and he sent them Con compasión. with compassion. Mi oración My prayer, no es solamente que vidas sean salvas. it's not only that lives be saved. Y es lo que estamos orando. Estamos orando por 4 vidas que sean salvas. That's what we're praying for these 4 lives to be saved. Estamos orando por la visión, la promesa que Dios nos dio para este año de 2019. We're praying for that vision, that promise that God gave us for this year. Son salvaciones, sí. That's salvation, yes. Pero Jesús me dice, But Jesus says, ore pray para que el Señor levante más obreros para la mies. so that the Lord will raise more laborers for the harvest. Aquel tenis Those tennis shoes que yo regalé para aquel hombre, that I gave to that man, yo me quedé en esta ciudad, en este pueblo por 6 meses. I ended up staying in that little town for 6 months. En 6 meses nosotros levantamos una iglesia en esta aldea. And in 6 months, we raised up a church in that area. Y ahí entrenamos, pero era un espacio muy corto para dejar un pastor allá preparado. And we were training people, but it was too short a time to leave a prepared pastor. Entonces un otro pastor de la ciudad continuó haciendo la obra allá. So a pastor came from the city and continued the work there. Se pasaron los años, yo fui para la India. Years passed by, I went to India. Pasaron algunos años, yo regresé. Many years later, I came back. Yo estaba en Guatemala, I was in Guatemala, estaba en una reunión de pastores. and I was in a meeting of pastors. Y me recuerdo que se acercó un hombre bien vestido And a well-dressed man came up to me. y habló conmigo, le decía, hola pastor, ¿cómo estás? And he came up to me and he's like, hi, pastor, how are you? Bien. And I Y así said- como con quién eres, ¿verdad? And I was like, good, but I wasn't really sure who he was. Y ¿cómo estás? How are you? Y él, bien, él dijo, no te recuerdas de mí, ¿verdad? He said, I'm good. You don't remember me, right? Él sí, perdóname, no me recuerdo. And I said, I'm sorry, but I don't. Yo soy aquel hombre que tú regalaste el tenis. I'm that man that you gave the tennis shoes to. Yo soy el pastor de la iglesia ahora ya en aquel pueblo. I'm the pastor of the church in that town now. Y yo estoy acá porque en este congreso me van a estar ordenando, consagrando como pastor. And I'm here because in this Congress, they're going to ordain me as a pastor. Eso es lo que sucede That's what happens cuando nosotros entendemos lo que tenemos que hacer. when we understand what we have to do. Tenemos que ver la multitud, tenemos que saber que tienen compasión. We need to see that multitude and have compassion. Pero tenemos que levantar esos obreros de estos últimos días But we need to raise these laborers for these last que days. quieren ir, que quieren decir yo voy a ir allá para hacer el harvest y para esta cosecha. That want to go, that said, I'm going to go. I'm Yo going to go estoy and listo, yo harvest. quiero ser uno de esos que quiero ir allá. Yo quiero ser este obrero que voy a ir allá a trabajar en esta cosecha. I want to be ready. I want to be one of those laborers that are working in that harvest. Póngase de pie en su lugar. Please stand where you are. Mi pregunta es, My question is, ¿cuántos quieren ser esos obreros? how many of you want to be those laborers? ¿Cuántos quieren ser esos obreros que desde el tiempo de Jesús Él está diciendo, How many of you want to be those laborers that since the time of Jesus he's been talking about? orad Pray para que el Señor envíe más obreros para su mies? so that the Lord can send more laborers for his harvest. A lo mejor tú entraste desesperado, Maybe you came in desperate, pero tengo buenas nuevas del reino para ti. but I have good news from the kingdom for you. Cuando el reino de Dios viene, When the kingdom of God comes, el sobrenatural viene. the supernatural El comes. sobrenatural va a venir sobre su casa, The supernatural comes over your sobre su house, familia, over your family, sobre su vida, over your life, sobre sus finanzas. over your finances. Cierren sus ojos, por favor. Close your eyes, please.
Y con tus ojos cerrados, and with your eyes closed. yo quiero que ustedes escuchen la voz del Señor diciendo, And I want you to listen to the voice of God saying, yo tengo compasión. I have compassion. Yo tengo compasión cuando yo veo el amigo que trabajas contigo, I have compassion when I see your friend at work, tu vecino, your neighbor, las personas que están por la calle por donde tú pasas, the people on the street from when you pass, el restaurante que tú siempre vas a comer, aquel mesero, aquella mesera, that waitress or waiter in that restaurant you always go to, el cocinero, la cocinera. the cook. Yo tengo compasión de ellos. I have compassion for them. Ellos están desesperados, They're desperate, angustiados, in anguish, como ovejas sin pastor. like sheep without a shepherd. Pero ¿dónde están los obreros? But where are the laborers? ¿Dónde están aquellos Where are those que van a ir? that will go? ¿Dónde están aquellos Where are those que van a demostrar mi amor para ellos? that will demonstrate my love to them? Ellos no saben que yo los amo, They don't know that I love porque them nadie los habló. because no one told them. Nadie los habló. No one told them. Y el mañana puede ser muy tarde. And tomorrow may be too late. El mañana puede ser muy tarde. Tomorrow may be too late. ¿Dónde están los obreros? Where are those laborers? Así con los ojos cerrados, With your eyes still tú closed, puedes decir, Señor, you can say, Lord, heme aquí. here I am. Yo soy este obrero, yo quiero ser este obrero. I'm this laborer. I want to be that laborer. Este viernes This Friday, nosotros tuvimos nuestra torre de oración. we had our tower of prayer. Estuvimos aquí en la iglesia 24 horas orando. We were here in the church 24 hours praying. Yo estuve las 24 horas aquí, no salí de esta iglesia. I was here for 24 hours. I didn't leave this church. Y yo oré, yo clamé, yo oré al Señor. And I prayed and I cried out to God. Yo oré por vidas que necesitan ser salvas. I prayed for people who needed to be saved. Pero yo oré, But I prayed, Señor, Lord, levanta obreros para tu mies. raise up workers or laborers for your harvest. Levante obreros. Raise up laborers. Porque esos obreros van a llegar en lugares donde yo todavía no puedo llegar. Because those laborers will be able to go into places that I haven't been able to Esos go obreros into. van a llegar en un campo para hacer la cosecha en lugares donde yo no fui llamado a ir. These laborers are going to go into fields to harvest where I wasn't called to go. Ellos van a ir en casas donde yo no puedo llegar o donde no fui invitado a llegar todavía. They can go into houses where I can't go into, where I wasn't invited yet. Tú fuiste el modelo. You were the model. Tú fuiste de casa en casa, You went from home to de home, ciudad en ciudad, from city to de city, pueblo en pueblo, people to people, town to town, para ayudarlos, to help them, para introducirlos al reino de los cielos. to introduce them to the kingdom of heaven. Y mi oración, Padre, en esta tarde, And my prayer, Lord, this afternoon es que cada uno que aquí está, Señor, is that everyone here, Lord, puede empezar desde ahora, may begin from now empezar también a sentir esta compasión, to also feel that compassion, empezar a sentir este amor que tú sientes, Señor, to feel that love that you feel, Lord, que puede ayudar a la persona mientras la persona está aquí, mientras la persona está a su lado. that they can help these people while they're still on this earth, still next to them. Levanta obreros en este lugar, Señor, Raise up laborers in this place, Lord, que Restaurando Naciones that restoring nations sea conocido may be known como una iglesia as a church que tiene compasión that has compassion y que levanta obreros, and that raises up laborers que va en todas las partes, that go throughout all the places, que va en todas las that partes, go everywhere, que va en las casas de rehabilitaciones,
in rehabilitation para houses, rescatar a esas personas allá, to rescue those people ir a las there, prisiones, a los cárceles, to the prisons, to the jails, a donde están los homeless, where the homeless people ir a are, todas las partes, Señor, and all over the place, Lord, para rescatar. to rescue. Levanto obreros en este lugar, Señor. Raise up laborers in this place, Lord. Este es mi clamor. That is my clamor, Lord. Este es mi clamor, That Señor. is my clamor, Lord. Levanta obreros. Raise up laborers, Jesus. This is my cry out. Hallelujah. Señor, Señor, I cry out now, Lord. oh, Señor. Yo clamo ahora, Señor. Hallelujah, Señor. Levanta, empezando destes que están aquí. Lord, raise up, starting with those who are here. E que aquellos que aceptam, Señor, este llamado, And that those who accept this calling, Lord, que tú los acompañes, Señor, that you will be with them, con la God, manifestación del reino. with the manifestation Que of the cuando kingdom. ellos lleguen a los lugares, That when they arrive que in a ellos place, puedan, Señor amado, echar fuera los that demonios they en tu can nombre. cast out demons in your Que ellos name, pueden Lord. poner las manos en los enfermos y ellos serán sanados. That they can put their hands over the sick and they will be healed. Que aunque personas intenten mal contra ellos, That even if people try to do bad things against them, hablando Lord, mal en contra ellos, speak ill of them, Lord. poniendo veneno en contra ellos, Put poison against them, Lord. mal ninguno los alcanzará. No evil will reach them, Porque Lord. esta es la manifestación del reino. Because that is the manifestation Levante of the desde kingdom. este lugar, Señor, Lord, raise up in un this place ejército an army que está listo, Padre, para ir. that is ready to go. Obreros, Padre, apasionados por ti. Laborers that are passionate about This you, is my God. cry out. Este es mi clamor, Oh, Señor. hallelujah, Señor. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Así con los ojos cerrados. And with your eyes still closed, A lo mejor tú entraste aquí en esta iglesia hoy maybe you came into this church today y tú nunca entregaste tu vida a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. and you had never given your life to Jesus as your only Lord and Savior. La palabra de Dios dice, cree. The Word of God said, believe. Tú tienes que creer en Él. You need to Tú believe in tienes que Him. reconocerlo a Él como tu único Señor y Salvador. You need to recognize Him as your only Lord Y a and lo mejor tú Savior. estabas lejos de Él, apartado de Él. And maybe you were far from Him. Y tú quieres hoy entregar tu vida a Él como único Señor y Salvador. And you want to give your life to Him today as your only Lord and Y Savior. si tú quieres hacer esto, And if you want to do this, todos con los ojos cerrados, everyone with their eyes still closed, solamente aquellos que van a entregar su vida a Jesucristo, reconciliar su vida a Jesucristo. only those who are going to give their lives to Jesus or recounsel their lives with Jesus. Repite esta oración conmigo. Repeat this prayer with me. Señor Jesús, Lord Jesus, reconozco I recognize que soy pecador that I am a sinner y que necesito de ti. and that I need you. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Entre mi corazón Come into my heart. y a partir de este momento, And from this moment on, sea mi Señor, be my Lord, mi Rey, my King, mi Salvador. and my Savior. Enséñame Teach me a caminar contigo to walk with you a partir de este momento. from this moment on. En tu nombre yo oro. In your name I pray. En el nombre